Estos últimos días algo extraño estuvo pasando en mi departamento. En el momento en que la inmobiliaria me la mostró ya había notado algo extraño, un cierto aire pesimista y sofocante. Pero el precio y la ubicación eran demasiado bueno para poder negarlo, ni aunque quisiera. Mi trabajo de camarero no me daba muchos beneficios mensuales para salir de aquel departamento, y considerando mis nulos estudios universitarios, no me daba muchas opciones. Tampoco me podía quejar mucho, tenía una vida asequible. Comida suficiente, un auto, feo pero existente, una novia que desde hace meses tengo pensado pedirle matrimonio, una vida decente. Pero eso no quitaba lo extraño que era ver cómo un agujero se formaba en mi cuarto. Sí, al principio pensé que podrían ser termitas, y durante días lo di por hecho. Pero cuando el agujero superó los 3 centímetros de longitud, supe que era algo más. No voy a mentir, al principio tampoco le di mucha importancia, de hecho, lo único que hice cuando alcanzó los 3 centímetros fue taparlo con cinta de papel, una decisión que hasta en ese momento me pareció inútil y estúpida, ya que después de todo lo que sea que pudiese romper un pedazo de concreto le sería fácil hacerlo con cinta de los chinos. Pero en ese momento me pareció suficiente. Los siguientes días no pareció crecer mucho, cosa que parecía definitiva. Cosa que duraría solo una semana. Creo que fue un martes, mientras me hacía el desayuno. Eran unos huevos fritos con tocino. Cuando terminé de comer lavé el plato y los cubiertos que había utilizado, fui a mi cuarto a buscar mis llaves y billetera. Fui ahí cuando pude ver el pedazo de cinta de papel en el suelo, totalmente hecho pedazos, con pequeñas señas de mordeduras. Levanté un poco la vista, para lograr ver al dichoso agujero. Esta vez no solo era unos 2-3 centímetros más ancho, sino que a su alrededor había una pequeña parte de la pared sin pintura, dejando ver color blanco, diferenciándose del amarillo que cubría las paredes. Me acerqué al agujero, que estaba a la altura de mi cuello. Esta vez me era más fácil ver el interior, que era simplemente la otra pared del departamento del al lado, permitiendo que el agujero sea como máximo unos 6 centímetros de profundidad. No lograba ver ningún tipo de insecto ni huevos ni nada que permitiese ver el origen de aquel suceso. Al tratar de ver algo me acerqué un poco más. Al estar ahí durante unos segundos me dio un dolor de cabeza de la nada, como un pinchazo directo a mi cerebro. La agarré con fuerza a la cabeza, prestando menos atención al agujero. Puedo jurar que en ese momento había visto cómo el agujero crecía muy poco, pero crecía. Hasta pude oír cómo el concepto se rompió, produciendo leves ruidos de fracturas. Pero no puedo asegurarlo, ya que el dolor de cabeza desapareció al instante, encontrándome con nada nuevo. Decidí ignorar todo aquello por esa mañana. Pensé que ya después llamaría al obrero o algo así. Tan pronto como agarré mis llaves y billetera me fui de casa, dejando aquel agujero solo en mi departamento, con toda libertad de seguir actuando. El viaje al trabajo no fue para nada tranquilizador, por alguna razón siempre me tocaban los semáforos en rojo, y en una ocasión cuando uno se puso en verde, el mendigo que iba pidiendo monedas mientras los autos estaban parados no paró de pedir, provocan que casi lo atropelle. El mendigo levantó el dedo antes de apartarse. Pero por lo demás fue un viaje muy placentero. Durante el periodo de trabajo no pensé ni una vez en el agujero de mi cuarto, cosa que aún hoy me sorprende, ya que parte de la decoración del restaurante donde trabajó consistía en pequeños puntos negros en las paredes, algunos grandes, otros pequeños. Supongo que no les encontré similitud porque estos no me provocaban pinchazos en el cerebro. Tienes que hablar más fuerte, Demian. Uno de mis compañeros de trabajo, y mi mejor amigo Julio, estaba sentado conmigo en un pequeño bar a unas cuadras del trabajo. Cada miércoles después de nuestro turno íbamos a ese bar, siempre con la misma rutina. Yo pedía un vaso de whisky con hielo, y él con aún más hielo. Yo solo tomaba ese vaso, y él 2 o 3, dependiendo de cuál molestos hayan sido los clientes. Como siempre, me decía cómo hacer mi trabajo, a veces era de qué modo servir la comida, otras cómo simular si había un insecto en el plato, ahora era sobre mi modo de hablar. Habló lo suficientemente alto. Julio tomó un pequeño trago de su segundo vaso. Sí, pero lo haces con un tono rutinario, como si prefirieses pegarte un tiro en los huevos antes de recomendar un plato. Tienes que darle ganas, hablar como si razón de tu mierda de vida fuese asegurarte que los clientes coman rico. Los clientes quieren mozos directos, Julio, no payasos con trajes. Antes de contestar tomó el último trago de su segundo vaso, y algo me decía que habría un tercero. Como digas. Pero bueno, dime, ¿cómo van las cosas con Paula?
Esa pregunta debo admitir que me tomó por sorpresa en ese momento. Julio y yo no solemos hablar de nuestras vidas personales, y menos acerca de nuestras parejas. Aún así, traté de responder como si fuese una pregunta del día. Bastante bien si te digo la verdad. De hecho, tengo pensado pedirle matrimonio cuando tenga el dinero suficiente como para comprar un anillo decente. Antes de responder, Julio confirmó mis sospechas pidiendo al barman otro vaso de whisky con mucho hielo. Tomó el primer trago antes de hablar. Felicidades, serás un desastre como mozo, pero genial como pareja al parecer. Bueno, gracias supongo. El encuentro con Julio había terminado después de eso, los dos pagamos nuestras cuentas, sin que Julio perdiese la oportunidad de quejarse del precio del whisky por supuesto. Nos separamos tan pronto como salimos del bar. Casi una hora después, regresaría a casa, encontrándome con él otra vez. Decir que me sorprendió lo que vi sería mitad. Sí es cierto que no había pensado mucho en aquel agujero a lo largo del día, pero tan pronto como me encontré con él, no fue sorpresa lo que sentí, sino algo más frío, como pensado idiota, ¿qué te esperabas? El agujero seguía ahí. Su tamaño no había aumentado, o al menos no lo noté, según yo en ese momento, la cosa permanecía a sus 5, 6 centímetros de espesor. La pintura seguía ausente en un radio del agujero, radio que no había cambiado, todo parecía normal. Pero tenía más presencia. No sabría cómo explicarlo, no había ningún cambio, nada que me diese más razones para prestarle atención. Pero lo hice. Era como si antes aquel agujero contase con algún tipo de tapalera para ocultar su presencia, o al menos quitarle importancia, algo que ya no contaba. Como un perro que ya no observaba el suelo, sino que observaba al enemigo fijamente, decidido a actuar. Decidí que ya era hora de llamar a un obrero para que revisara aquel agujero. Lo llamé antes de irme a dormir. ¿Qué opinas? Habían pasado más de 10 horas, ya no me encontraba en mi departamento cuestionándome sobre qué hacer contra la situación de mi cuarto, en ese momento estaba en la casa de Paula. Más concretamente en su cocina, ayudándola a lavar los platos y cubiertos que ella misma había ensuciado. No era una persona particularmente sucia o desordenada, solo aprovechaba mi amabilidad para utilizarme, cosa que tengo que admitir que también haría, cosa que ya no puedo por supuesto. Su cocina era 2 veces más grande que la mía. Pero eso era más que nada por la poca cantidad de muebles, solo tenía su heladera, el horno, la indispensable pileta con espacio para dejar las cosas y poco más. En ese momento, la linda chica rubia, con ojos verdes, con una sonrisa algo de ego en sus ojos, me estaba enseñando el nuevo vestido que se había comprado, preguntando mi opinión. Era un vestido rojo que le llegaba hasta las rodillas, sin mucha decoración, y con un escote que mostraba una parte de sus tetas, pero no lo suficiente para ser descarado. Te queda muy bien. No mentía demasiado, le quedaba lo suficientemente bien como para orgullecerse de ser su pareja, pero en ese preciso momento no prestaba mucha atención ni a ella, ni a su vestido rojo, sino que observaba el chorro de agua que caía al plato con pequeños trozos de salsa seca. Sujetaba el plato boca abajo, dejando caer el agua por su forma curva. El agua caía dejando ver una capa del líquido en movimiento, excepto el lugar justo donde el agua caía, dejando un círculo perfecto donde el agua no dejaba ningún rastro, como si bajaran por el camino curvo del plato en línea recta, dejando una circunferencia lisa. Ese círculo me recordó al agujero, no sé por qué. No era esa cosa en mi cuarto, amenazante, profundo y sin sentido, era una reacción física producto de la propia caída del agua en una frecuencia y presión específica, nada especial. Pero no podía dejar de relacionarlos. Por suerte Paula me sacó de aquel trance. ¿Te vas a quedar ahí aumentándome la factura del agua o qué? Mi reacción fue casi repentina. Le dediqué una sonrisa apresurada a Paula, quien me miraba algo confundida. Para después limpiar el plato con rapidez. Aquella tarde con Paula no fue nada del otro mundo, sacando el hecho de que las últimas 2 horas las pasamos en su cama teniendo sexo, el resto no pasó nada. Pero aún así me gustaría resaltar una pequeña conversación que tuvimos media hora después de aquel evento en la cocina, y 1 hora antes de ir a su cama. Fue en el living, mientras veíamos algo en la tele. La verdad no sabría decir qué estábamos viendo exactamente, pero de seguro Paula había puesto uno de esos concursos de preguntas que tanto le gustaba, no lo recuerdo, por suerte no está ni cerca de ser importante. ¿Tienes algo planeado para el sábado que viene? Esa pregunta provocó un pequeño vuelco, sacando toda atención a lo que sea que estuviésemos viendo.
No lo sé, tal vez, quién sabe. Paula enseguida dio una pequeña sonrisa, no a mí, sino al universo en sí, como confirmando algo que tenía en su mente. De acuerdo. Dijo dejando el tema ahí. El sábado 17 era nuestro aniversario número 3, completando una trilogía de años. Y no había mentido, realmente tenía algo planeado. Un pequeño almuerzo al mediodía, 0 horas después ir al cine a ver algo, para finalmente, ya a la noche pedirle matrimonio con el anillo que había comprado con gran parte de mis ahorros. No era una maravilla de plan, de hecho, nunca le había preguntado a Paula si ella le gustaba la idea del matrimonio, ni siquiera yo estaba seguro de quererlo, pero sentía que desde de 3 años de una bonita relación, era algo que se tenía que hacer. El hecho de que yo vivía en un departamento pequeño y ella en una casa más o menos acomodada me daba algo de inferioridad. No soy de esas personas que consideran que el hombre debía tener el dinero o ser algo más poderoso en una relación, pero esto sí que me daba mala espina. Después de todo, Paula no poseía un agujero en su cuarto. Eso pensé tan pronto como llegué al departamento. Ya no estaba seguro del grosor de aquella cosa, pero con ayuda de una regla que tenía guardada en un cajón de la cocina, comprobé que ya alcanzaba los 11 centímetros. La profundidad seguía siendo la misma, después de todo no podía llegar a más, o al menos eso creía en ese entonces. El área así pintura que rodeaba al agujero también había crecido. Pero la circunferencia que separaba el área con pintura y el que no ahora era diferente. Más violenta. Como si algo hubiese desgarrado la pintura. O lo hubiese chupado. Me acerqué un poco al agujero para ver su interior. De nuevo no lograba ver algún origen, algún agujero al que ineptos pudiesen salir, aunque la idea de que esa cosa fue formado por algún animal ya se estaba quedando obsoleta. Pero pude ver algo nuevo, o al menos algo que ignoré antes. En las paredes del agujero había una línea que seguía hasta la profundidad con forma de espiral. No era ni muy gruesa, ni muy destacable. Pude haberlo ignorado fácilmente, pero ahí estaba. Era como un resorte que enrollaba los extremos del círculo, dando por lo que pude contar 4 vueltas. En ese entonces pensé que eso daba alguna pista de cómo se había hecho, como la marca de alguna herramienta. Ahora más que nada pienso que pudo ser como cuando se le ven pequeños bultos en los pies y manos de un feto. Esas líneas eran parte del desarrollo, de la evolución diría yo. Pero supongo que ya no importa, al menos no ahora. Ese mismo día recuerdo que comí una pizza, creo que de jamón y queso, acompañado con un gran vaso de Coca-Cola. Devoré 6 rebanadas, cosa extraña ya que usualmente no consumo más de 4. Después de comer, tiré a la basura la caja de la pizza, guardé la sobra en un plato, y me propuse a lavar lo sucio. Pero al momento de hacerlo, al momento de lavar en la pileta donde casi nunca había algo sucio dentro más de 2 horas, me entró una flojera increíble, cosa que normalmente nunca me sucede cuando se refiere a lavar. Decidí que ese día iba a dejar las cosas así. Me dispuse a dormir. Esa noche, mientras yo dormía, pasó algo. Si tuviese que describirlo, lo compararía con el feto de nuevo. ¿Vieron cuando un bebé en desarrollo de pequeñas patadas, como una muestra del desarrollo de sus nervios? Diría que esa noche, el agujero dio su primera patada. O debería decir susurro. No fue nada violento, ni explícito, pero puedo decir que, como habitante único de ese departamento por más de 1 año, sé diferenciar cuando estoy solo y cuando no. Y esa noche no estuve solo. Estuve en compañía del agujero. No puedo decir con exactitud qué fue lo que escuché, al principio creí que era una pesadilla. Pero ahora sé que no fue así, para nada. Tampoco era una anulación, al contrario, fue lo más real que vi en mucho tiempo. Ya que mi compañero dio una gran patada. No sé si fue a las 2 de la mañana, si fue a la medianoche, pero sé que me desperté. No tenía ninguna razón para hacerlo, ni había tenido una pesadilla, no hubo ningún ruido en mi departamento. No hubo nada que me despertase, y no dudo que Uwe haya sido mi compañero. Pero él se dio cuenta de mi presencia, por eso lo hizo, ya era capaz de hacerlo, así que lo hizo para demostrarme que podía, como un niño empezando a caminar para que sus padres estén orgullosos. La diferencia era que yo no me sentí orgulloso, sino confundido, y no es para menos, yo pude oír voces, a través del agujero. No me levanté, ni mi cuarto ni mi mirada, ya que al principio pensé que eran ladrones. Pero no salían de la cocina, ni de mi departamento. Salía de la pared. No eran palabras racionales, o al menos no me lo parecieron. Eran susurros. No eran lo suficientemente fuertes para levantarme, eran leves, casi salían desapercibidos.
Pero yo lo noté, y sé que él lo sabe. No sabría decir si eran de niños, adultos, ancianos, hombres, mujeres, ni siquiera sé si eran humanos, pero eran susurros. Traté de ver del agujero, sin dar muchas señales de mi despertar. La habitación estaba totalmente oscura, no podía ver ni mi nariz. Traté de localizar entre mi ropero, mi ventana, y cualquier objeto de mi cuarto el agujero. Y por alguna razón lo encontré. Sé que dije que el ambiente estaba oscura, dándome cero posibilidades de encontrar un círculo negro en una pared. Pero lo hice. Entre la oscuridad absoluta, logré localizar un punto más oscuro que la propia oscuridad. Sé que suena ridículo, después de todo no hay nada más oscuro que la oscuridad absoluta, pero lo había, y en ese momento lo miraba fijamente. Los susurros no paraban, salían de ahí, como un teléfono descompuesto. Puedo jurar que en ese momento estaba seguro que ese círculo más oscuro que la oscuridad no tenía fondo, algo contradictorio con los 6 centímetros de profundidad que tenía el agujero de mi cuarto. Este era distinto, más oscuro, más hondo. Y con voz propia. Esto sí que era una patada, hasta me dolían los intestinos. Al principio pude hacerme sentido algo asustado, incluso aterrorizado. Pero al pasar los minutos, una tranquilidad y paz se apoderó de mí. Me sentía a gusto, bien, me sentía completo. Los susurros fueron apagándose poco a poco, dejando al ambiente un silencio con la cual estaba acostumbrado. Tanto yo como el agujero estábamos cansados, necesitábamos dormir. Así que cerré mis ojos, y lo hice. La mañana siguiente desperté bruscamente, como después de una pesadilla. Aunque no había tenido ninguna. Rápidamente busqué al agujero, encontrándolo en el lugar de siempre. No había cambiado nada, todo seguía igual. En ese momento traté de convencerme que todo había sido un sueño particularmente raro. Y debía serlo, ya que aquel agujero que tenía delante no era más oscuro que la oscuridad, no era infinito, y, sobre todo, no susurraba. Ese autoconvencimiento fue acompañado con la idea de que ese mismo día un obrero le echaría un vistazo. Fui directo a la cocina, encontrándome con las cosas sucias que había dejado anoche. Había prometido que en la mañana lo lavaría. Aún así, sin siquiera intentarlo, con un nuevo plato desayuné las sobras de la pizza. Dejé lo sucio en la pileta, comenzando a formar una montaña de cosas sucias que prometí lavar al llegar. Ya horas habían pasado desde aquel despertar. En ese momento estaba en el mismo bar donde tomaba tragos con Julio. El barman me había dado mi primer vado cuando el de Julio estaba a la mitad, con su respectivo bulto de hielo. ¿Tienes algo de qué hablar o solo vas a quedarte mirando Júpiter? Mi reacción fue inmediata. Lo siento, últimamente estoy un poco cansado. Sí, eso ya lo noté. Te quedaste como 2 minutos parado como idiota mientras una clienta te pedía la cuenta. Tuve que atenderlo yo. Eso era cierto, me había quedado paralizado viendo la decoración del restaurante, pequeños puntos negros en las paredes. Sí, perdón por ello. Julio dio un largo trago antes de responder. No importa, se quedó fascinada por mis encantos. Si con encantos te refieres a acosarla para que, de propina, o sí, estaba fascinada. Largo un suspiro. Su dinero está mejor en mis bolsillos. Dejé de ver a Julio para observar mi vaso con whisky. Era pequeño, con un contenido menor, pero lo suficientemente fuerte para dejarte loco con un par de sorbos. Yo siempre daba pequeñísimos sorbos, mientras que Julio daba tragos enormes, y lo peor es que podía beberse 3 vasos sin estar muy afectado. Esa era su habilidad. Imaginé al agujero tratándose todo el vaso de una, como hacía con la pintura a su alrededor. Agarré el vaso, y deposité todo su contenido en mi boca. Fue un momento largo y tedioso, por un momento casi me atragantó. Pude sentir cómo hacía efecto mientras el líquido bajaba por mi garganta, calentando todo a su paso. Cuando terminé, apoyé el vaso en la barra con firmeza. Julio me miraba con una sonrisa, aunque pude ver algo de sorpresa. Oye amigo, relaja la raja, ¿no quieres terminar viendo a Jesús bebiendo en el Starbucks? Acompañé a Julio, riendo a pequeñas carcajadas. El whisky no me había dado tanto efecto, pero beberlo de golpe se sintió más bien de lo habitual. Julio siguió tomando su vaso, terminándolo. Tan pronto como lo hizo levantó el vaso, llamando la atención del barman. Tan pronto como él se acercó a nosotros, Julio le habló. Otro por favor. Una pequeña punzada sucedió en mi cabeza, provocando un leve dolor. Parecido al aquel que experimenté cuando observaba al agujero. No sé exactamente qué sucedió, pero me sentí muy leve. Levanté el vaso también a mí.
Julio me miró confundido. ¿Estás seguro? No te ves muy bien. Ignoré el aviso de mi amigo, entregando el vaso al barman, quien no le importaba mucho quién consumía qué, siempre y cuando su vida lo permita, claro. El barman nos entregó los vasos a los dos. Yo tomé un trago antes de que Julio siquiera lo acercase a su boca. Él me miraba estupefacto. ¿Alguna razón para que te conviertas en Homero Simpson? Preguntó seriamente. Pasaron algunos segundos antes de que conteste. Al principio pensé en decir que tuve un mal día, pero al fin le dije lo que estuvo rondando en mi cabeza durante horas. Tengo un agujero en mi habitación. Julio al principio soltó unas carcajadas mientras daba un trago a su vaso. Pero al ver que mi mirada seguía siendo seria, la suya también lo hizo, pero conservando la sonrisa. ¿Con agujero te refieres a un agujero de pared? ¿Tienes termitas? Tanto él como yo reducimos otra vez la cantidad de líquidos de nuestros vasos. Al principio pensé que era eso, pero no lo creo, no en concreto. Bueno, a mí una vez se me abrió una grieta, es el baño donde entraban hormigas, las hijas de pura eran imparables. No creo que sea lo mismo. No, en mi caso el agujero es, el imparable, pensé al dar otro trago. El alcohol ya está dando mucho efecto. Sentí como la temperatura subía, me sentía algo mareado, aunque traté de ocultarlo. De igual caso hoy vendrá alguien a darle un vistazo. Apuesto que son hormigas, las muy hijas de puta. Los dos nos fuimos del bar. A mí me dolió tener que pagar más de lo común. Julio me miró con una sonrisa, creo que le gustó ver mi cara cuando me dijeron la cuenta. Conducir a casa fue algo difícil, tanto por la marea, como las ganas de vomitar que me dieron cuando me detuvo en un semáforo en rojo. Pude aguantarlo en ese momento, pero no al momento en que llegué a casa, donde vomité sobre todos los platos sucios, provocando unas vistas excelentes. Pude haber aprovechado ese momento para lavar lo que tuve que lavar hace días, ya se empezaba a acumular las cosas, pero me dije que lo haría mañana. Ese pensamiento se reforzó al momento de entrar a mi habitación. Aquel agujero había crecido esa tarde. La profundidad seguía igual, los 6 centímetros no habían cambiado. Pero su longitud había aumentado a los 20-22 centímetros. Ahora el espiral era aún más visible. El área sin pintura que la rodeaba era la misma historia, pero ciertos picos de pintura estaban separados de la pared, como muestra de un arranque por la fuerza. No sé por qué, pero el fondo del agujero, aquella pared que pertenecía al vecino, me pareció más oscuro de lo que recordaba. Incluso con una que otra fractura. Pero ni yo ni el obrero que llegaría 2 horas después lo notaríamos. En ese lapso de tiempo, me lo pasé en mi cuarto, sentado en mi cama mientras leía un libro. Más de una vez casi me había quedado dormido, y en esas ovaciones por el rabillo del ojo pude observar cómo mi acompañante se retraía para segundos después dilatarse, cosa que por alguna razón no me sorprendió demasiado. A ver, creo que es hora de aclarar unos puntos. A este punto pueden preguntarse por qué mi indiferencia a cualquier suceso extraño que pasaba alrededor de aquel agujero. Pero deben entender que en esos momentos, como expliqué antes, sentía una tranquilidad y paz anormales. Percataba esas extrañezas como un bebé cuando ve algo extraño, simplemente lo asimilaba, lo aceptaba sin pedir explicaciones. Cosa que siguió así sin importar nada. A las 8 de la noche, un timbre me dio a entender que el obrero estaba ahí. Rápidamente le abrí la puerta de abajo, para después de un minuto dejarle entrar a mi departamento. Era joven, probablemente de unos 21 años, el típico quien acaba de salirse de la universidad, pensé. Era pelirrojo, con una caja de herramientas verde en una mano. Le di la mano antes de que entre. El joven observó un poco la entrada de mi departamento. Vaya, debería limpiar más a menudo. Mi primer pensamiento fue decirle que se meta en sus propios asuntos, pero al ver con más detalle descubrí que él tenía razón. En el suelo había más polvo de lo normal, la cocina estaba hecha una mierda. Paula al ver esto se pondría como una cabra. Por suerte mi visitante no era Paula, sino un desconocido que vino únicamente para hacer su trabajo, por ese motivo y alguno que otro más, no volvió a mencionar el tema. El joven sin vacilación me preguntó dónde estaba el problema, lo que respondí llevándolo a mi cuarto. Tras verlo pasar cerré la puerta, dejándonos solos con mi compañero. El joven se quedó parado, viendo al agujero totalmente desconcertado. Dejó la caja de herramientas en mi cama, la cual estaba desordenada. Sin parar de mirar al agujero, se acercó a este, observándolo con visible incomodidad. En ese momento me pregunté cómo hubiera sido encontrarme con tal espectáculo de una.
Agradecí presenciar aquel crecimiento poco a poco. Al estar al lado, el joven vio un poco el interior del agujero, percatándose de la espiral que cubría la circunferencia hasta el fondo. Después de unos segundos que parecieron minutos, sacó el agujero de su visto, lo cual noté que le fue difícil, para observarme a mí. ¿Cómo diablos pasó eso? Esa misma pregunta fue la cual rondó por mi cabeza durante mucho tiempo, y ni en ese momento ni ahora sé la respuesta. Si le soy sincero, no tengo ni la más remota idea, no creo haya sido termitas ni ningún insecto. El joven volvió a observar el agujero, totalmente fascinado. Eso se lo ve fácilmente, claro que no. No veo ninguna entrada que pueda explicar el paso de un bicho. No puedo explicar por qué esta cosa se detuvo en ese punto más específico, y no hablemos de esa línea de los extremos. Soltó una fuerte carcajada. Sí, señor, esto es sin duda un caso para los hombres de negro. Él mismo empezó a reírse por su propio chiste, cosa que traté de imitar sin mucho éxito. ¿Y qué se puede hacer? El joven me miró otra vez. Parecía tratar de pensar. Para cuando habló lo hizo con un tono no muy seguro. Bueno, no puedo explicar un origen, esto es claramente algo artificial. ¿Usted ha sufrido algún robo-ataque en su propiedad, señor? Negué con la cabeza, lo cual era cierto. No puedo ver qué clase de herramienta puede hacer algo así sin destrozar el resto de la pared. Se quedó pensando un rato más. No, lo único que puedo decir es que le aconsejo llamar a la policía o al FBI, quien prefiera. Tal vez puedan ver algo que yo no puedo. Un dolor de cabeza terriblemente fuerte invadió mi cerebro. Era parecido a la punzada que había sufrido anteriormente, con la diferencia que en esa ocasión era agresivo, desesperado. Algo me implorara que no. ¿Sabe? No estoy interesado en saber cómo se hizo, solo quiero hacer algo al respecto. ¿Puede hacer eso? El joven me miró confundido, al parecer no entendía mi poca curiosidad respecto al agujero infernal de mi propio cuarto. Bueno, no veo que los ladrillos estén fracturados, es un círculo limpio y firme. Lo que se puede hacer es rellenarlo, hay muchas opciones, claro. Puedo tirar gran parte de la pared abajo para después armarlo de nuevo, o si quiere puedo simplificar las cosas, rellenar el pedazo de pared faltante con concreto, para después pintar. Sinceramente le recomiendo lo primero. Es más seguro, aunque teniendo en cuenta el tamaño de esta cosa, rellenarlo con concreto puede ser mucho más barato. Pero bueno, es su pared, no la mía. En ese momento concreté que no valía la pena gastar mucha plata en ese tema. Aunque ahora sé que no fue una decisión que yo haya tomado. La mega punzada no volvió, parecía que todo está bien. Preferiría gastar lo menos posible. ¿Cuándo puede hacerse? El joven frunció el ceño, cosa que eliminó rápidamente, después de todo ni era su pared. Volvió a mirar al agujero, como analizando algo que seguido que no lo estaba haciendo. Ya es tarde, así que supongo que mañana a las 10, 11, por ahí. ¿Se puede? No lo sé, tengo trabajo en ese horario. Pero supongo que puedo avisar que llegaré nada tarde, te abro y me voy. Le pediré a un vecino que te abra cuando termines. Iba a terminar mi frase ahí, pero tan solo unos segundos dentro de mis pensamientos pude ver que faltaba algo. ¿Es seguro, verdad? Puedo dejarlo trabajar para después volver con todo en su lugar, ¿verdad? El joven se rió de vuelta, pero pude ver que se sintió algo ofendido por mi comentario. Señor, si quisiera robar a un cliente primero debería encontrar algo que me interese, y con todo respeto, aún no lo conseguí. Sin esperar una respuesta mía agarró su caja de herramientas, la cual no utilizó para nada. Antes de irse se acercó de nuevo al agujero, tal vez para asegurarse que no era algún tipo de truco. Vaya que es un caso para los hombres de negro. Durante todo el tiempo que pasó observando su futuro trabajo, pude ver gracias a mi posición al joven de espaldas, y al agujero detrás. Por unos momentos interpreté lo que veía como un ratón acercándose a la boca de la serpiente. Incluso logré ver uno que otro colmillo, esperando a clavarse en el ratón. Como anteriores días, no lavé lo que ensucié al cenar, no recogí el polvo de ningún lado. La ducha que tuve aquella noche fue, como decirlo, sin propósito. No utilicé jabón ni champú, solo dejé que el agua corriese por mi cabeza a mi espalda, para caer al suelo. Al salir no afeité los pequeños pelos que estaban empezando a salir de mi barbilla, apenas me sequé con la toalla azul que tuve que lavar hace un día. Por consecuencia el suelo del baño quedó más mojado de lo común.
Creo que ya es inútil rechazar la idea de que estuve más flojo en esos días, el cuidado a la casa que daba era infinitamente inferior a la común, mi alimentación nunca fue la mejor, pero esos días comía lo primero que veía en la heladera, si es que había algo. Es sabido que los solteros quienes viven en un departamento no suelen tener un supermercado en la heladera, por así decirlo. Y menos cuando poseen un agujero en su cuarto. Al día siguiente, tras tener la aprobación de mi jefe de llegar una que otra hora más tarde de lo habitual, esperé en la sala a que aquel joven llegase para terminar con todo. Le había pedido a Vincent, un vecino del mismo piso, que cuando él terminara le abriese la puerta del edificio, cosa que aceptó sin ningún problema. Yo estaba en la sala, mirando la tele, esperando. Aquella noche el agujero no había susurrado, cosa que agradecí. Aunque presencia seguía ahí, cosa que nunca cambió. Yo estaba ahí, pensando cómo saldrían las cosas el miércoles, el día donde le pediría matrimonio a Paula. Antes de que el joven llegase, pensé en llamarla. Los primeros 5 tonos nadie contestó, cosa que siempre pasaba cuando la llamaba. Ya en el sexto atendió con su voz angelical que tanto me volvía loco. Hola Demian, ¿cómo estás? Hace días que no me llamas. Entendí que así eran las cosas. Desde aquella visita en su casa ni había ni hablado con ella, cosa extraña. Me pregunto si el agujero tuvo algo que ver. Nada, estoy perfectamente. ¿Tú cómo estás? Antes de responderse pude escuchar un suspiro. Aunque por su tono se notaba que estabas enfadada, se notaba que le gustaba decirme todo esto a mí. Pero no es solo eso, hace unos días me encontré enferma, así que le pedí el día, cosa que no es muy desgraciado, no aceptó. Estuve literalmente todo el día estornudando, apuesto que no me daría él ni que estuviese embarazada. ¿Quieres que hagamos la prueba? Por un momento me entró el miedo de que Paula malinterpretase mi frase como una declaración o algo así, cuando en realidad fue un chiste tonto con apenas gracia. Por suerte la risa que soltó dejó en claro que se lo tomó como debía. Pero bueno, escucha, estoy en el trabajo ahora mismo, pero, Tony, deberías estarlo también. No, estoy en casa esperando a alguien que me repare un agujero que tengo en mi cuarto. ¿Termitas? Esta vez fui yo quien me reí. No, termitas no. El timbre sonó poco después de aquella llamada. Mi reacción fue rápida. Después de permitirle el acceso al edificio tuve que esperar un minuto para que él pueda subir hasta mi departamento. Pero tan pronto como percibí que ya estaba enfrente de mi puerta, le abrí sin necesidad de que él tenga que tocar el timbre. En esta ocasión el joven se le veía más preparado, cosa esperable. No solo traía la caja de herramientas que ya había visto, sino que en su otro brazo traía consigo un gran balde amarillo. Supuse que era el cemento que usaría. Tan pronto como nuestras miradas se encontraron, yo dentro y él fuera, el joven se limitó a ver de reojo el departamento. Para después suspirar. Dios, usted sí que no limpia, ¿verdad? Esas palabras no eran al azar. El estado de mi departamento a ese punto era deplorable. Ya casi no había cosas limpias en la cocina, el suelo parecía el Amazonas para el polvo y suciedad. Todo estaba mal. Pero eso era algo que a mí ya no me importaba. Le invité pasar al joven, quien aceptó, más que nada porque era parte de su trabajo, supongo. Los dos llegamos a mi habitación. El invitado bajó sus objetos de trabajo, mientras observaba al agujero aún más sorprendido que ayer. Vaya mierda, puedo jurar que es incluso más grande que antes. Discrepo si eso era verdad en esos momentos, no lo había medido aquella mañana. Bueno, escuchan, yo ya estoy llegando más tarde de lo previsto al trabajo. Vincent vive en el departamento 206, al lado de la mía, avísale cuando te vayas. El joven asintió. Una vez que el relleno se haya secado, es posible que en unos años se fracture a causa de la presión del resto de la pared, la cual es más dura y pesada, pero bueno, ya se lo advertí ayer. Sin mucha más conversación, agarré mis cosas para irme mientras el joven empezaba a trabajar. Antes de irme de la habitación pude ver por el rabillo del ojo como el agujero se contraía un poco, pero no me sorprendió, ya pocas cosas respecto al agujero me sorprendían. Que susurrara, que sea más oscuro que la oscuridad, que crezca por sí sola, ya no me sorprendía. Ni siquiera lo que vería al llegar a casa. ¿Estás bien? Julio y yo estábamos en el trabajo, tomando un descanso de 10 minutos en el lado inferior del lugar. Los dos estábamos contra una pared. El ruido de murmullos y de cerámica se escuchaba, pero eso no evitaba poder tener una charla tranquila. Julio estaba fumando un cigarrillo. ¿Por qué preguntas? Julio tiró el cigarrillo ya consumido al suelo, para después pisarlo.
Bueno, estos últimos días estuviste algo raro. Él me miraba con atención, mientras que yo observaba el suelo, más concretamente un aro de cebolla que estaba ahí, agarrando suciedad, imposibilitando su consumo. El pequeño agujero que estaba en su centro me llamaba la atención. ¿Raro dices? ¿En qué sentido? Se te ve más distraído, confuso. Tu trabajo hoy fue más mediocre de lo habitual. Algo te está pasando. Trate de reír para suavizar la situación, no estoy seguro cuál fue el resultado. Son cosas tuyas, el alcohol ya te está causando secuelas. Mi intención con aquellas palabras era hacerlo reír, cosa que no resultó. Él siguió mirándome con un rostro serio. Rompiste con Paula, ¿verdad? Mi reacción no tardó en venir. Esperaba cualquier pregunta por parte de Julio, todas menos eso. ¿Qué? No. No, por supuesto que no. Ella y yo seguimos bien. Él me observó con algo de duda durante algunos segundos, pero al final su rostro se aflojó un poco. ¿Y entonces qué pasa? ¿Porque debería pasar algo? Mira, Demian, yo sé distinguir cuando alguien está mal. Y tú estás mal. Mira, no te pido que me lo digas ahora, ok. Solo digo que, si en algún momento necesitas hablar de algo, yo soy tu hombre. La propuesta de Julio provocó una sonrisa en mi rostro. Era un buen amigo, oh Dios que sí lo era. Gracias, lo tendré en cuenta. Aunque mis palabras eran sinceras, no estaba mirándolo a él. Seguía viendo aquel aro de cebolla, más concretamente su agujero. Y como el que estaba en mi cuarto, este se dilató mínimamente. Fue por eso que no me sorprendí, al volver a mi departamento, que no solo el agujero no estaba ahí, incluso con uno que otro centímetro más largo, sino que, al entrar al edificio, Vincent, un hombre mayor, con canas, y con un cuerpo que desde hace mucho tiempo le traicionó, me dijo que aquel joven en ningún momento le pidió abrirle para salir. Traté de llamar al taller donde provenía el joven, para quejarme de que había cobrado sin haber hecho el trabajo. Ellos me dijeron que no solo él nunca había regresado, sino que no contestaba las llamadas. Me preguntaron cómo había sido la situación, dónde y cómo lo vi por última vez. Yo les expliqué todo, lo cual no sirvió de mucho. 2 agentes de policías vinieron a mi departamento horas después. Les enseño mi habitación, donde se supone que había hecho el trabajo, lo cual era cuestionable considerando que el agujero seguía ahí. Me hicieron un montón de preguntas. Estaba preocupado de que pensaran que fui el responsable de su desaparición. Pero al parecer ellos en ningún momento sospecharon de mí, de hecho, me explicaron que aquel joven ya tenía antecedentes de estafa en el pasado, cosa que no me tranquilizó mucho, ya que la suma que le di no era un motivo razonable para huir. Las huellas que probaban su estancia en mi departamento seguían ahí, pero herramientas y todo no estaban, todo se lo había llevado. Los agentes se retiraron con la promesa de que pronto se sabrá la verdad. Cosa que yo respondí agradeciendo. Aunque yo no necesitaba investigar la verdad, ya la sabía. Lo supe tan pronto cuando me quedé solo en mi hogar, tan pronto como entré en mi cuarto, tan pronto como observé aquel agujero, y este pareció más profundo, más hondo. En ese momento me pregunté cómo yo y aquellos policías no nos percatamos de ello. Ya debía tener por lo menos medio metro de profundidad. Debía estar literalmente conectando con el otro lado de la pared, debía estar viendo el interior del departamento de Vincent. Pero no. Por supuesto que no. Observaba al agujero como quien miraba a una buena amiga. No me asustaba, no me perturbaba, simplemente estaba ahí, y yo lo aceptaba. Aceptaba su presencia, aceptaba su continua expansión. Aceptaba el hecho de que se había comido al joven. Eso era más que la patada de un feto. Esto era como la primera vez que este lloraba al salir del estómago. Estaba creciendo, esta vez no solo en la longitud, sino que, en la profundidad, ignorando toda ley física que lo impida. Estaba creciendo, y tenía hambre, por eso se había comido al joven. Mañana iba a ser el sábado, el día donde le pediría matrimonio a Paula. ¿Cómo se me pudo haber olvidado? No lo sé. Pero en ese momento, descarté todo plan que había tenido para ese día. Ahora tenía otros planes, así que llamé a Paula, y con una voz cansada, le propuse ir a mi casa hoy mismo a la noche. Ella aceptó con gusto, ya que hace tiempo que no me visita. Al colgar, sentí genuina felicidad. No por parte de mí, por supuesto que no, era felicidad del agujero. Ella sabía cuál era mi plan, y lo aceptaba, como yo lo aceptaba a ella. Es decente. Esas fueron las palabras que dijo la madre de Paula cuando ésta le preguntó qué opinaba de Demian. Decente.
Para aquella mujer de 59 años decente significaba un poco más que mediocre, un término que utiliza a menudo. Tu comida es mediocre, Pauli, tu ropa es mediocre, Pauli, tu trabajo es mediocre, Pauli. Cuando aquella pregunta salió de la boca de Paula, espero con toda certeza que su madre diría su palabra para todo. El hecho de que había dicho decente, lo tomo por sorpresa, y se lo tomo como un gran cumplido. Ahora, un martes a la noche, vestida con aquel vestido rojo que tanto le había gustado a su decente novio, se dirigía a su decente departamento. A ella no le importaba el hecho de que su pareja sea algo inferior económicamente que ella, cosa que su madre prefirió no opinar, aunque Paula sabía de sobra que no soltaría un decente. Su aniversario se acercaba. Paula no era de las mujeres que se mataban pensando en celebraciones como esas, pero la promesa de Demian de darle un aniversario digno le había dado bastante ilusión. Ella sabía que él no podía permitirse algo gigantesco, pero sentía curiosidad de todas formas. La invitación que había recibido la había tomado por sorpresa. Pensó que tal vez adelantaría la sorpresa, quizás porque tenía cosas que hacer el día siguiente. Y vaya que le esperaba una sorpresa. Tan pronto como llegó a la puerta principal del departamento, buscó el botón que indicaba el respectivo departamento de Demian. Siempre tardaba más de 5 segundos en encontrarlo, pero hoy lo hizo en 3. Levantó el dedo para apretarlo, cuando en lo más profundo de su mente le vino un mal presentimiento. No tenía por qué, después de todo era el departamento de su decente novio. Pero aún así lo sentía, una sensación invisible, incluso inexistente, pero estaba. Paula sintió un fuerte impulso de salir corriendo de ahí para nunca más volver. Estaba a punto de hacerlo, sintió como su mano se alejaba de aquel botón, preparado para escapar. Pero no, ignorando toda advertencia, apretó el botón, llamando a Demian. El timbre sonó por todo el departamento, despertándome de mis sueños. Al parecer, me había quedado dormido en el sillón de mi sala, una sala cubierta de polvo y suciedad. El sueño que había tenido era sobre el agujero, esta vez más grande e infinito que nunca. Aunque sabía muy bien que no era un producto de mi imaginación, sino un mensaje, y uno hermoso. Y ahora ella estaba ahí. Me levanté enseguida, para abrirle la puerta a mi querida Paula. La espera se hizo eterno, cada segundo me planté delante de la puerta, esperando a que ella llegase. Tan pronto como sentí que ella estaba ahí, de nuevo sin necesidad que el timbre volviese a sonar, le abrí la puerta, encontrándome con ella. Al verme, se le veía preocupada por algo. Me miró de arriba a abajo, después separó su vista de mí para ver el interior del departamento, sin decir ninguna palabra. Fui yo quien empezó a hablar. Hola, te ves hermosa. Paula apenas reaccionó al cumplido, solo asintió, mientras ponía una sonrisa forzada en su rostro. Me separé un poco, dejándola espacio para que entre. Pude sentir cómo ella dudaba, pero al final cedió, entrando para nunca más volver a salir. Al entrar, su nerviosismo era evidente, no paraba de observar todo lo que podía. Dios mío, Demian, ¿por qué está todo tan sucio? La verdad es que no te tengo una excusa apropiada. Al ver la cocina, se concentró en la pila de platos y cubiertos sucios en la pileta, haciendo una mueca de asco. ¿Hace cuántos días que no lavaste? No lo sé, un par de días. Tratando de evitar el tema, volvió hacia mí, con una expresión de inseguridad, incluso vi algo de miedo. ¿Qué es lo que pasa, Demian? ¿Para qué me llamaste? Te llamé porque te amo. Te amo muchísimo, y por eso quiero mostrarte algo. Una pizca de curiosidad apareció en sus ojos, aunque estaba siendo opacada por su desconfianza. ¿Mostrarme qué? No contesté esa pregunta. Lo único que hizo es empezar a caminar hacia mi cuarto, confiando que ella me seguiría, cosa que hizo lentamente. Al estar los dos enfrente de la puerta, la abrí lentamente. Gracias a la posición del agujero, Paula no la vio enseguida, más bien se concentró en lo sucia que estaba mi cuarto, y no la puedo culpar. Las sábanas de mi cuarto llevaban suciedad encima, el suelo no había sido barrido desde hace mucho tiempo. Todo era un desastre. Pero Paula no se dio cuenta de mi amiga al principio, pero al entrar, y al ver a la derecha, no pudo apartar la mirada de nuevo. Mientras su rostro se quedaba paralizado, incluso con terror, yo cerraba la puerta, con intenciones de que no se abriese en esos momentos. Paula volvió a hablar, esta vez tartamudeando. Demian, ¿qué demonios es esto? Sonreí, mientras me ponía atrás de ella, acariciando sus hombros.
Ella puso algo de resistencia, pero no evitó que yo continuase. Es mi compañera de cuarto. Feliz aniversario adelantado, amor. No estoy seguro de lo que pasó a continuación, pero puedo asegurar que fue glorioso. Tan pronto como dije esas palabras, Paula gemió de terror, no antes de que yo la agarrase con fuerza, y lo forzase a ir hacia adelante. Sus gritos de terror no tardaron en venir, pero no eran porque yo la obligaba a ir hacia mi compañera, no. Era porque ésta se movió. Como un bebé abriendo la boca para comer, el agujero se expandió, alcanzando el 1,5 metros de longitud. Y su profundidad. Ya la física no era nada para ella, su fondo no estaba definido, o al menos no vi el fondo. Solo se podía divisar oscuridad, infinito. Y Paula gritaba de terror, llorando y suplicando que parece, mientras yo le empujaba con todas mis fuerzas. Las voces volvieron. No eran más susurros como aquellas noches, no, ahora eran voces presentes. Se escuchaban lejanas, más concretamente del fondo infinito del agujero, pero estaban ahí, hablando. Paula trató de poner resistencia, pateándome, golpeándome, incluso traté de escupirme. Pero todo era inútil, ni el agujero ni yo la íbamos a dejar ir. Con un último empujón, Paula se acercó lo suficiente al agujero, para poder tropezar con este, y entrar. Tanto los gritos de terror de Paula, como las voces del profundo infinito, pararon. Todo había parado. Pero tanto el tamaño como la profundidad del agujero siguió intacto. A estas alturas cubría gran parte de mi pared. La pintura había desaparecido casi por completo. Ahora Paula estaba con aquel joven. Cansado, me acosté en mi cama, con el objetivo de dormir. Respirando con rapidez, acerqué mis párpados, esperando conseguir un buen sueño. Lo último que vi, antes de quedar totalmente dormido, fue aquella oscuridad al fondo del agujero, mostrando lo invisible. Y así, mientras me dormía, la oscuridad se acercaba a mí, llevándome con Paula. Julio se despertó. No tenía razones para hacerlo, ni había tenido una pesadilla, no escuchó ruidos en su casa, nada le obligó a abandonar su mundo fantástico. Pero lo hizo, y por alguna extraña razón, sabía por qué. Damien. Esa palabra rondó su mente, sin ninguna razón en particular, pero lo hizo. Pudo haber tratado de dormir otra vez, nada se lo impedía, pero aquel nombre no abandona su mente. Damien. Algo le pasó a Damien. No pudo con aquel pensamiento. Rápidamente, agarró su celular, marcando el número de su amigo. El celular sonó y sonó, con ese pitido de espera que no tranquilizaba a nadie. Pero nadie contestó. Julio lo intentó una y otra vez, pero fue inútil. Otra vez tuvo la oportunidad de no hacer nada, pero no la aprovechó. Se vistió, y con intención de saber qué estaba pasando, salió de su casa. El camino hacia el departamento de su amigo fue lento y tortuoso. Casi siempre le salía rojo en el semáforo, tal vez dando un mensaje, quién sabe. Pero al llegar, al poder ver el hogar de Damien, su angustia no cesó, sino que se volvió aún más fuerte. En la entrada del edificio, un auto de policía estaba estacionado, con dos personas discutiendo al lado. Uno era un policía, pero el otro le resultó difícil a Julio reconocerlo. Pero tras unos segundos se acordó. Era un vecino de Damien, Vincent creyó recordar. Salió de su auto, dirigiéndose a ellos. Disculpe, oficial, ¿hay algún problema aquí? Vincent lo miró de arriba abajo, mientras que el policía le contestaba. Fuimos llamados por este señor, al parecer escucho unos gritos en el departamento de al lado. Un profundo terror invadió a Julio. Este volvió hacia Vincent. Disculpe, se refería al departamento de Damien Woods. El hombre mayor lo miró ahora con más interés. Sí, así es. ¿Usted conocía al sujeto, señor? Esta vez, Julio observó al policía, esta vez estupefacto, sin creer lo que había escuchado. ¿Con qué se refiere con conocía? El departamento estaba deplorable. De eso estaba seguro Julio. Él sabía que Damien no se encontraba bien, pero nunca se imaginó encontrar todo tan sucio. Al pasar por la puerta principal, junto con aquel policía, observó todo lentamente. En la sala, analizando todo, se encontraba otro policía, el compañero del otro, imaginó Julio. Julio no esperó mucho para preguntar. ¿Qué pasó aquí? El policía que estaba junto a él suspiró. Los dos no contestaron, lo único que hicieron fue señalar la puerta que llevaba al cuarto de Damien.
Julio, sin decir nada, se acercó a aquella puerta, siendo interrumpido por el policía que se encontraba en la sala. Antes de que entre, señor, debo pedirle que mantenga la calma, sobre todo si era un amigo cercano. Julio asintió, sin parar de observar la puerta. Paso tras paso iba acercándose. Con la boca medio abierta, agarró el pomo. Solo tuvo que dar un pequeño empuje, ya que la puerta estaba medio abierta. Al observar el interior del cuarto, casi suelta un grito, la cual pudo detener gracias a un atraganto. No le sorprendió la suciedad de la habitación, ni la presión del ambiente. Lo que le sorprendió de verdad, fue lo que se encontró lo que Demian guardaba alguna vez su agujero. Ahora, en ese mismo lugar, ya no había un agujero con un fondo de oscuridad infinita, claro que no. Ahora, se encontraba el medio cuerpo de Demian. La cintura para abajo estaba separada de la pared, mientras que el resto del cuerpo estaba dentro del concreto, totalmente tragado. La pintura de aquella pared había desaparecido por completo, de hecho, en algunos lugares de la pared habían profundas grietas, aunque no con una oscuridad infinita. Julio aguantó las ganas de vomitar, mientras observaba el espectáculo sin poder apartar la mirada. Las piernas de su viejo amigo no llegaban a tocar el suelo, estaban flácidas, sin vida. Entre todo el miedo y confusión, uno de los policías le susurró algo a su compañero, con la intención de que Julio no lo escuchase, intento que fracasó profundamente. Mierda, ahora sí que tengo un cuento de terror para los niños.